Hola docentes, ¿cómo les ha ido? Vamos a continuar con nuestro diplomado virtual sobre herramientas TIC para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos trabajando una herramienta TIC de escritorio llamada el Hot Potatoes, que permite manejar evaluaciones. El eje temático son las evaluaciones en línea o ya sea impresas, siguen la competencia de manejo de información, y esta es la segunda parte de ese video. Recordemos que ya hemos visto que el Hot Potatoes hace evaluaciones como crucigramas, apareamiento, completar y selección múltiple. En el primer video vimos los crucigramas y completar, nos falta ver apareamiento y selección múltiple. Entonces, para ello vamos a ubicarnos de nuevo en el Hot Potatoes, en su framework, su menú gráfico, y vamos a comenzar con la prueba de apareamiento que se llama JMash, que es la papa caliente verde. Entonces el JMash es para hacer apareamiento. Entonces, ¿cómo se maneja JMash? Le damos un título a la prueba, ¿cierto? Igual que hemos hecho con las anteriores. Y el objetivo es tratar de ubicar, hay dos columnas, una de conceptos, otra de definiciones, y el objetivo es cuadrar, organizar, que la columna donde está el concepto coincida con la columna donde está su definición. Entonces, para ello, a la izquierda colocamos los diferentes conceptos, por ejemplo. Entonces, acá TIC, por ejemplo, TAC, TEP, ¿cierto? Informática, por ejemplo, ¿cierto? Y en la parte derecha podemos colocarlo en desorden o no, porque después los ordena, entonces no pasa nada. Entonces sería tecnología de la información y la comunicación. Sería tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Esto sería tecnología del emprendimiento y la participación. Esto sería ciencia para el manejo de la información a través de medios automáticos. Entonces, una vez tengamos ya organizadas la columna de conceptos, la columna de definiciones, ¿cierto? Lo que hacemos enseguida básicamente es podemos ir de nuevo a la parte de configuración. Recuerda que ya la conocemos, ¿cierto? La parte de configuración. Podemos cambiar los títulos, los avisos, los botones, como hemos hecho antes. El aspecto, recuerden que vuelvo a repetir, son los colores, ¿cierto? Los colores que podemos utilizar, ¿cierto? En dicha prueba. Y luego, ya después de tener esos elementos totalmente definidos, entonces traducir los títulos, avisos, botones, el aspecto y el contador. Recuerden que es el tiempo. Si queremos darle un tiempo, especificamos el tiempo y aquí le damos el tiempo y queremos minutos y segundos, ¿cierto? Recuerden, lo hemos visto en las otras pruebas. Cambiar los títulos, avisos, botones, el aspecto, la parte de presentación y el contador para darle tiempo a la prueba. Le damos OK, guardamos con el disque rojito, guardar el ejercicio. Esta es una prueba de apareamiento. Entonces aparea, por ejemplo, damos un nombre y ahí como guardar la prueba. El siguiente paso ya lo sabemos, que es la prueba en línea o la prueba digamos para imprimir. Entonces la prueba en línea, aquí hay dos opciones, ¿sí lo ven? Porque hay dos opciones de aparear. Entonces aquí están dos telarañas, que son dos maneras. Veámoslas cada una. Por ejemplo, la primera, jugamos la primera opción, ¿cierto? La primera telaraña, ¿cierto? Es una página web, le damos un nombre, llamarlo aparea 1, ¿cierto? Y este es básicamente la prueba de apareamiento con combos, con listas de despliegue. Entonces, por ejemplo, TIC. Entonces, ¿qué es TIC? Entonces, aquí puedo escoger, ¿cierto? Que son las TIC, ¿cierto? Como tal. Entonces, son unas listas de despliegue, ¿cierto? Donde puedo escoger lo que yo quiera, ¿cierto? De las pruebas de informática, ¿cierto? Como tal. Recuerden que está el link para la ayuda, ¿cierto? Si queremos, ¿cierto? Pero básicamente, esta es una de las pruebas de aparear, que sería con una lista de despliegue. Le doy check, ¿cierto? Y me verifica el porcentaje, ¿cierto? Recordemos nuevamente que él me genera en el escritorio, ¿cierto? Me va a generar la prueba, esta que está de la pruebita, y esta aparea es la página web, ¿cierto? En la que yo me llevaría para mostrarle, muchachos. La segunda opción, que es la otra telaraña que tenemos acá, es una más bonita de todas, creo yo, en mi concepto, que es la típica que conocemos de apareamiento. Entonces, le damos un nombre, por ejemplo, aparea 2, ¿cierto? Y la vemos. Entonces es la típica, que es juntar, ¿cierto? Entonces este concepto corresponde a, ¿cierto? Entonces aquí le decimos acá, ¿cierto? A eso es digamos la informática, ¿cierto? Esto corresponde a las TIC,
eso corresponde, ¿cierto?, a las TAC y eso corresponde a las TEM. Entonces los ubico, ¿cierto?, en cada uno. La típica apareamiento, él ordena siempre al azar, le damos el check y verificamos. Entonces esta es la segunda prueba de apareamiento, también nos genera nuestro archivo digital, ¿cierto? Aquí está Aparea 2, ¿cierto?, que es el que se encargaría de ejecutar la prueba virtual, ¿cierto?, que sería ubicar, ¿cierto?, los elementos en cada uno de los medios, ¿cierto? Y la segunda parte, ya teniendo, digamos, ya viendo los dos modelos de apareamiento digital, es archivo, exportar para imprimir, ¿cierto? Él me la guarda en el portapapeles. Voy a Word, por ejemplo, entro a Word, a cualquier editor, y pego, ¿cierto? Control V o pegar, ¿cierto?, como quiero, y él me coloca la prueba, ¿cierto? Me coloca aquí la prueba para que uno la raye, ya sea rayada, y aquí está la ejecución real, ¿cierto?, lo que es real, ¿cierto?, cómo será real la pruebita. Entonces, para que veamos que es muy interesante, ¿cierto?, el concepto de esta prueba, ¿cierto?, de la prueba de apareamiento. Ya una vez tenemos la prueba de apareamiento, podemos cerrarla, ¿cierto?, y ahí terminaríamos la tercera prueba, que es el JMash para hacer apareamiento. Y la última que vamos a ver es el quiz normal, la selección múltiple que se llama, ¿cierto?, que es el JQuiz, la papa amarillita, que es la típica selección múltiple. Entonces aquí escogería el JQuiz, ¿cierto?, le daría un título, ¿cierto?, entonces le diría quiz de tecnología o algo así, ¿cierto?, y luego aquí viene pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, ¿cierto?, así sucesivamente. Entonces pregunta 1, tengo que ¿qué es TIC, por ejemplo?, ¿cierto?, y aquí las respuestas, aquí lo que actives tecnología, él la desordena de la información y la comunicación, ¿cierto?, tecnología del aprendizaje y el conocimiento, aquí informática, por ejemplo, aquí computador. Entonces puedo colocar las que yo quiera, ¿cierto? Si quiero más de 4, pues aquí le puedo agregar más respuestas, ¿cierto?, y coloco las respuestas, pero la que es correcta la marco acá. Entonces, ¿cuál es correcta? Entonces, TIC sería esta, no importa que esté en orden, y después las desordene, ¿cierto? Entonces ya quedó la pregunta, las respuestas y cuál es correcta, quedaría aquí marcado este chelito acá. Voy a la pregunta 2, ¿cierto? Entonces igual, que es TAC, por ejemplo, aquí coloco la respuesta, entonces tecnología de la información y la comunicación, esa no es la correcta, ¿cierto?, la comunicación, aquí sería tecnología del aprendizaje y el conocimiento, vamos a colocar informática, computador, y igual, marco la que sea correcta, ¿cierto? En este caso sería esta prueba que está acá, ¿cierto? Y así puedo continuar grabando más preguntas, ¿cierto? Puedo grabar más preguntas, si es necesario, con las respuestas y marcando la que sea correcta. Hago el proceso igual en todos los casos. Luego, igual que hicimos con las demás, entro a la parte de configuración, ¿cierto? Y ahí puedo traducir, ¿cierto?, avisos, botones, el aspecto que ya sabemos que son los colores, ¿cierto?, que quiero manejar, ¿cierto?, para esa partecita. Puedo manejar los colores, ¿cierto?, si los necesito manejar acá, y el contador, que es para el tiempo, que ya hemos manejado acá, ¿cierto?, en la prueba fermental. Ok, igual como hemos hecho antes, ¿cierto?, ya una vez guardo la prueba, le doy guardar la prueba, ¿cierto?, ese es un quiz, ¿cierto? Después de guardar, en el disquecito que tenemos acá, está la telaraña, que me produce la prueba virtual, ¿cierto?, digital, perdón, aquí la ejecuta, ¿cierto?, entonces aquí vamos dando las preguntas, entonces, que es TIC, ¿cierto?, aquí puedo marcar, ¿cierto?, y me va indicando si es correcta o no, ¿cierto?, que es TAC, entonces aquí puedo manejar toda la ejecución de la prueba, ¿cierto?, como tal, ¿cierto?, para ver cómo funciona. Recordemos que al igual que vimos antes, él me genera un archivito digital, ¿cierto?, que es esta es la prueba, y esta es la página web, ¿cierto?, que me ejecuta, y al igual que en las otras pruebas, también puedo decir por archivo, exportar para imprimir, me lo lleva a portapapeles, entro a Word, ¿cierto?, y en cualquier parte de Word pego, y ahí está la prueba de completar, ¿cierto?, para que
lo podamos imprimir y llevarlo a cualquiera de los usuarios esta es una prueba muy sencilla, que es el quiz de selección múltiple, que permite generar ese tipo de pruebas para presentar con los muchachos. Con esto terminamos ya la herramienta del hot potato. Ahí vimos las 4 opciones: crucigramas, apareamiento, completar y la selección múltiple. Nos vemos en el siguiente video con una herramienta TIC más.